Así que nos vamos a gozar en esta tarde en la palabra de nuestro Dios, esperando que Él nos hable maravillosamente a través de ella. Póngase de pie y vamos a abrir nuestra Biblia, Mateo 5:5, y vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual te hemos alabado a través del canto, a través de levantar nuestras manos, batir nuestras manos a tu presencia, sabiendo que tú te agradas, sabiendo que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. En esta tarde, Señor, tu pueblo te bendice y te adora, Padre, porque tú has sido bueno y maravilloso. Y ahora queremos escuchar tu voz, queremos escuchar de ti, Padre eterno. Queremos que nos alimentes, queremos que tú nos des, Señor, lo que nos hace falta. Queremos que tú moldees nuestra vida a través de tu palabra. Por eso te pedimos, glorifícate de una manera especial a través de ella, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mateo 5:5 dice de la siguiente manera: bienaventurados los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Puede tomar su lugar en esta tarde. Estamos en el tema de las bienaventuranzas, el sermón del monte, que comprende del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Es algo maravilloso que Jesús dejó plasmado para nosotros, el mensaje más hermoso jamás predicado por nadie, nada más que nada menos que lo predicó el mismo Hijo de Dios. Por eso es lo más maravilloso que está en la palabra del Señor, el mensaje más hermoso. Que el Señor Jesucristo en el sermón del monte comenzó a hablar con sus discípulos y referirse también a la multitud para enseñar acerca del carácter del creyente, la actitud del creyente, cómo es que debemos de conducirnos hacia nuestro Dios y también con nuestros semejantes. Por eso es importante para el pueblo del Señor el poder entender la palabra que Él nos trae en este día. Dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Bienaventurados los humildes, porque heredarán toda la tierra. Otras versiones dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurado, como hemos estado viendo, significa más que feliz. Es tener bienestar espiritual que no está en nosotros, fuera de Cristo. Ese bienestar espiritual es dado por Dios a cada uno de aquellos que deciden someterse a su voluntad y tener las actitudes o características o cualidades del carácter cristiano. Bienaventurado es sentirse satisfecho y bendecido por hacer lo que Dios quiere que hagamos para dar testimonio de su presencia en nuestra vida, al haber sido cambiados, al haber sido justificados por su Hijo Jesucristo. Quien es bienaventurado no busca en el mundo otras cosas, no busca el llenarse, no busca las cosas del mundo, porque el que es bienaventurado, que realmente conoce a Dios, se ha dado cuenta que lo que Dios ofrece es infinitamente superior a todo lo que el mundo puede ofrecer. Lo máximo, lo más hermoso, lo más valioso, lo más precioso del mundo no tiene comparación con el conocer a Dios, con el sentirse satisfecho y en bienestar espiritual, porque Él, a través de su presencia, nos da ese sentimiento. Lo del mundo, dice la palabra, pasa. Lo del mundo se acaba, pero las promesas, las bendiciones y los favores que recibimos de Dios son eternos. Nada puede terminar con lo que Dios nos da, ni nadie puede arrebatar sus bendiciones, porque en Efesios vemos nosotros que están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El mundo ofrece distracción a aquel que se siente cansado, desanimado, abatido, a aquel que se siente vacío. El mundo ofrece todo tipo de distracciones al ser humano, pero cuando se termina la
vacío, vuelve la desilusión, vuelve el dolor, vuelve la tristeza, vuelve la soledad y se repite el ciclo, porque nada puede llenar el vacío del alma del ser humano. Es solamente el Espíritu de Dios que lo puede hacer, pero es necesario que estemos en Cristo, que estemos rendidos a su voluntad y que cada día nos esforcemos a vivir nuestra vida para agradar a Dios a través de toda circunstancia y a cualquier costo. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en sus vidas? Esto es lo maravilloso, que Dios ha satisfecho nuestro espíritu al darnos su Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros diariamente estemos en comunión, buscando el rostro del Señor, escudriñando su palabra, y siempre tratando de agradarle en todo lo que hacemos. Las actitudes o las características que Cristo enumera en su sermón, en este sermón del monte, Mateo 5:5, no se pueden obtener naturalmente. Usted no puede ir al market y decir: quiero $5 de humildad, quiero $5 de mansedumbre. No los puede ganar en un sorteo de lotería tampoco, ¿verdad? Todo esto se obtiene a través de tener el Espíritu de Dios dentro nuestro. No se pueden comprar, no se pueden heredar, no se pueden regalar de uno a otro. Vienen a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Usted quiere ver un cristiano genuino, usted lo va a conocer, dice la palabra, por sus frutos. Y estas virtudes, estas características del carácter cristiano son parte del fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y en Mateo 5 dice: bienaventurados los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Vemos que Jesús dijo: bienaventurados, más que felices, más que dichosos son los humildes, son los mansos. Ahora comencemos por ver qué es la palabra humilde. ¿Qué significa humildad? Y de acuerdo al diccionario es comportarse con sencillez, ser modesto, servicial y sumiso. Y como dije en otras versiones bíblicas, dice: bienaventurados los mansos. Y ser manso significa de condición suave y benigna, ser sosegado o tranquilo. Vemos que ambas palabras son similares y es como Cristo trataba con el ser humano cuando Él anduvo en esta tierra ministrando la necesidad del mundo. Y es así como Él desea que tú y yo, querida iglesia, seamos con cada uno de nuestros semejantes, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, si es que realmente hemos sido salvos por Él. Ahora, el mensaje de Jesús hablando de esta actitud del carácter cristiano es que tenemos que someter nuestra vida, nuestra carne, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ser sumisos, obedecer su palabra y aún dejar que Él nos discipline. Porque cuando Él nos disciplina es por amor, es porque quiere seguir moldeándonos a la imagen de Cristo, es porque quiere seguir quitando aquello con lo que venimos a Él cuando fuimos salvos. El proceso de santificación es paulatino, es paso a paso, y cada día Dios tiene que estar quitando impurezas de nosotros, y es necesario que nosotros permanezcamos en humildad, permanezcamos en mansedumbre mientras Él está purificando nuestro ser a través de su palabra y de su Espíritu que mora en nosotros. Amén. El problema es que muchas veces
nuestra carne no desea someterse a la voluntad de Dios porque es difícil batallar con esta carne. Pero la palabra del Señor es clara y nos dice que Él nos dio su Espíritu Santo por el cual nosotros podemos someter nuestra carne. Nosotros podemos crucificarla juntamente con Cristo. Podemos hacer morir las obras de la carne. Amén. La mansedumbre o la humildad es un componente del fruto del Espíritu. Si usted recibe conmigo el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Vemos que ahí está la mansedumbre, la humildad y la benignidad. Y vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto tenemos el potencial de poder nosotros mostrar estas virtudes del carácter cristiano donde quiera que nosotros estemos. En Mateo 11:29 Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es necesario que nosotros aprendamos de Él, porque Él es nuestro Maestro. Somos discípulos de Cristo y lo que hace un discípulo es imitar lo que su Maestro hace. Por lo tanto, nosotros debemos ser imitadores de Cristo Jesús. Nada debe molestarnos o airarnos o hacernos enojar al punto que pequemos. Esto no debe estar en el carácter del cristiano. Por el contrario, debemos tener autocontrol. Tenemos nosotros que someter nuestras emociones a la obra, a la persona del Espíritu Santo. Una vez un hombre de muchos años de convertido me dice: pero es que sí, yo así nací. Le digo: pero la palabra nos dice que el Espíritu es el que nos moldea, y el viejo hombre tiene que morir para que luego seamos revestidos del nuevo hombre. Por lo tanto, no hay excusa de que digamos: así nací, así me moriré, como dice una canción. Cuando venimos a Cristo y al tiempo, tiene que haber un cambio notable en nuestras vidas. Por eso es necesario que diariamente vengamos a la presencia del Señor presentando nuestra vida tal y como somos. No podemos esconder nuestro carácter, no podemos esconder nuestras actitudes, no podemos nosotros darles como se dice, una sacudita por encima o una pintadita. El Señor nos quiere tal y como somos para ir moldeándonos a través de su Espíritu y la palabra como Cristo es. Los humildes, dice la palabra, de espíritu gozarán de bienestar en el mundo, heredarán la tierra. Y en la nueva tierra que el Señor va a crear, la palabra nos dice que seremos herederos de toda esa tierra cuando nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo aquel que se dice ser hijo de Dios tiene que vivir de acuerdo a su voluntad, y la voluntad de Dios es que seamos humildes de espíritu para poder nosotros heredar las promesas que Él nos dejó en su palabra, y una de ellas es que reinaremos con Cristo. Por eso dice: heredarán la tierra, que en otras palabras significa vamos a reinar con Él en este mundo cuando Él lo haga de nuevo. ¿Cuántos quieren ver ese día? El ser humilde no significa, o el ser manso no significa dejar que nos abusen tantas veces quieran o como las personas quieran. El ser humilde o manso significa no responder de acuerdo a la ofensa que hemos recibido. Ahora, sí podemos apartarnos de quienes estén abusando y obrando
alevosamente en contra de nosotros. El ser humilde es saber perdonar las ofensas sin tomar represalias. El ser humilde es no mantener una cuenta de las ofensas o los males que hemos recibido de alguna persona. Por el contrario, en 1 Corintios 13 la palabra nos dice que el amor no tiene en cuenta el mal recibido. Ay, pero qué difícil es, pastor. Sí lo es. Sí lo es. Pero tenemos el Espíritu de Dios. El cual nos da autocontrol, el cual nos da, como dice la palabra, el poder nosotros someter nuestra carne a la voluntad de Dios, el poder perdonar sin tomar en cuenta el mal recibido. Lo podemos hacer porque cuando meditamos cuánto nosotros ofendimos a Dios y aún blasfemamos en contra de Él, Él nos perdonó en su Hijo. Amén. Dice la palabra, perdónense las ofensas, así como Dios los perdonó a ustedes. Así que la próxima vez que usted sienta un rencor en contra de alguien, piense, si yo ofendí tanto a Dios y esta persona no me ha ofendido como hemos ofendido a Dios, por lo tanto yo puedo perdonar a quien me ofende. Gloria al nombre del Señor. El ser manso es saber vencer el mal con el bien. ¿Lo escuchó bien? El ser manso es saber vencer al mal haciendo el bien. Romanos 12:14, vamos a Romanos capítulo 12 y verso 14. Romanos 12:14 nos habla claramente de lo que estamos hablando en esta tarde. Romanos 12:14 nos dice de la siguiente manera: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. No seamos como los hijos del trueno, Jacobo y Juan, que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo? No, bendiga a quien lo persigue y lo maldice. Pídale a Dios en oración que los bendiga. Vamos al verso 17, aquí mismo dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Y en el 21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esto es ser manso, es ser humilde. Y si vamos a Efesios capítulo 4, también vamos a ver algo hermoso allí. Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3 dice así: por tanto, yo prisionero por servir al Señor, hablando Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre, que dice, humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. ¿Por qué? Por amor. Número 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto es lo que nos manda el Señor. Y si cada uno de los hijos de Dios realmente exhibiéramos, mostráramos esta característica de la humildad
la iglesia marcharía de otra forma. Pero muchas veces queremos nosotros imponer nuestros derechos sobre los derechos de los demás, nuestra opinión sobre la opinión de los demás, cuando debemos ser sometidos unos a otros, cuando debemos perdonarnos las ofensas y las faltas unos a otros en humildad para poder, dice la palabra, mantener la unidad del Espíritu con la amalgama, el vínculo, el cemento, el adhesivo de la paz. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y el apóstol es lo que resume en estos versículos del 1 al 3 de Efesios 4, el que es ser espíritu humilde, una actitud de humildad frente a nuestros hermanos, lo que significa ser pacientes, saber soportar las faltas de los demás, saber bendecir aun cuando la gente no nos mira bien, soportar la inmadurez de aquellos que no han podido ellos mismos someterse a la obra del Espíritu Santo y haciéndolo todo en el amor de Dios. Ahora, no es fácil, implica el esforzarnos en lo individual. No va a venir el Espíritu Santo con una varita mágica y decir humildad, no. Tenemos que esforzarnos nosotros mismos, someter nuestra carne, porque vamos a querer, ¿verdad? Se nos va a querer salir el apellido, como decimos, y contestar a los demás como se nos habla y como se nos trata, pero tenemos el Espíritu Santo por el cual podemos someter nuestra carne, nuestro carácter antiguo y abrazar el nuevo hombre para poder nosotros siempre imitar a Cristo y amar a los demás como Él lo hizo. Ahora, como lo dije al principio, esto no lo podemos lograr en la carne. No podemos con nuestro propio carácter natural, con nuestra inteligencia o fuerza de voluntad natural hacerlo. No se puede lograr sin haber sido salvos, transformados por la sangre de Cristo. Es solamente obtenible a través de que nosotros pongamos nuestra vida en las manos del Espíritu Santo para que Él nos vaya moldeando día a día la imagen de Cristo. Los hijos de Dios debemos mostrar gracia y misericordia a nuestros hermanos en la fe, porque así es como damos testimonio al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Dijo Cristo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El amor es perdonarnos nuestras faltas. El amor es poder olvidarlas y orar por nuestros hermanos y hermanas. El amor no da lugar a la división, no da lugar a la murmuración, no da lugar a que yo me sienta más espiritual que el otro. Por el contrario, entre más espiritual, entre más cerca de Cristo estamos, más humildad vamos a tener y mejor vamos a tratar a nuestros semejantes, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Cuando aprendamos en la iglesia, querido hermano, a tratarnos con ese amor, con esa humildad, es como vamos a dar un testimonio al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Y después podemos hacerlo con aquellos que no conocen a Cristo, para que nuestro testimonio les atraiga a nuestro Señor. De nuestro testimonio depende la eficacia de nuestro mensaje. Lo voy a repetir: de nuestro testimonio, la forma en cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué vemos, qué escuchamos, qué decimos, qué es lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir, de nuestro testimonio depende la eficacia de nuestro mensaje. Si estamos comportándonos de la manera que Dios desea, haciendo su voluntad, nuestro mensaje va a ser efectivo. Nuestro mensaje va a dar en el blanco, porque el Espíritu Santo va a estar respaldándonos. Pero si nuestro caminar diario
necesario, no concuerda con lo que estamos hablando y diciéndole a otros, decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia para ser como esta persona que me está hablando? Pero es un hipócrita, es dos caras, hace una cosa afuera, pero en la iglesia dice que es santo. Por eso es necesario que entendamos la palabra del Señor, y el ser humilde es poder nosotros soportar las ofensas de los demás, poder nosotros someternos a Dios. Vea usted que hay un enlace aquí. Primero, en el verso 3 del capítulo 5 de Mateo, tenemos nosotros que entender que sin Dios no somos nada, que estamos en bancarrota espiritual y por nosotros mismos no podemos alcanzar la justificación, no podemos ser salvos, no podemos alcanzar la eternidad. Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra bancarrota y pobreza espiritual, comenzamos a llorar, como dice el verso 4, Dios, bienaventurado aquel que llora porque será consolado. Al entender nuestra bancarrota espiritual, al entender que no somos nada, que necesitamos una ayuda la cual no está en este mundo, sino que viene de arriba, vamos a llorar porque necesitamos salvación. Hemos llegado a comprender que estamos perdidos, no hay esperanza fuera de Dios, y esto trae a nosotros humildad y sometimiento a Dios. No podemos acercarnos a Dios como el fariseo y decir, yo diezmo, lloro y ofrendo y ayuno, no soy como aquel que está enseguida de mí, Dios, no soy chismoso, vengo a la iglesia regularmente, doy mis diezmos y mis ofrendas, canto lo más fuerte que puedo y aplaudo lo más fuerte que puedo. Esto no nos va a traer nada frente a Dios. Por el contrario, la palabra nos dice que Dios ve de lejos al altivo, pero Él está con el de corazón humilde. Amén. Tenemos que entender que todas estas virtudes, actitudes o características van enlazadas. El que entiende su pobreza espiritual comprende que necesita a Dios, que sus obras no sirven de nada. Por lo tanto, llora y es consolado al recibir el perdón y recibir la seguridad de la salvación, pero se mantiene en humildad sabiendo que nunca logrará por sí solo, por sí mismo, el poder ser justificados. Únicamente estar en Cristo. Amén. El ser manso y humilde es aceptar la voluntad de Dios sin renegar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo hago esto y lo otro por ti, esto no sirve de nada, querida iglesia. La palabra de Dios nos dice que Job era un hombre justo y recto, mas sin embargo Dios permitió que perdiera los hijos, perdiera todas sus riquezas y aún perdiera su salud, y aún la misma esposa lo estaba hundiendo más. Pero la palabra nos enseña que que Job se mantuvo humilde frente a Dios. Y aún dijo Job, cuando salió de la prueba que Dios le permitió pasar, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando él aceptó la voluntad de Dios, cuando él se dio cuenta que Dios es el único que puede ayudarnos, el único que puede santificarnos, dice la palabra que Dios lo bendijo aún más de lo que fue bendecido antes de pasar por la lucha, la prueba que Dios permitió en su vida. Por lo tanto, todo aquel que es hijo de Dios debe ser manso y humilde y saber aceptar la voluntad de Dios sin renegar. Por el contrario, agradecer a Dios en toda circunstancia, porque entendemos a través de la palabra, como dice Romanos 8:28, que Dios causa que todas las cosas cooperen para nuestro bien. ¿Cuál es ese bien? La vida eterna, el poder ser glorificados juntamente con Cristo, pero también el bien a corto plazo, el moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, el ir moldeándonos, el ir santificándonos a través
de la lucha, y la prueba y la circunstancia difícil. El ser humildes es permanecer contentos bajo cada una de las circunstancias que vengan a nuestra vida. Si perdemos los estribos, si comenzamos a desilusionarnos, si comenzamos a desesperarnos, entonces algo no anda bien. Cuando nos mantenemos en mansedumbre, en calma, en humildad, vamos a estar contentos con Dios bajo toda circunstancia. Esto me lleva a Filipenses 4. Vaya conmigo a Filipenses 4. Es hermoso lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta palabra. Dice Filipenses 4:12, fíjense bien: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Esta es la madurez, esta es la humildad y el sometimiento, la mansedumbre delante de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, iglesia. Él no nos va a dejar ahogar. Él no va a permitir que las circunstancias nos eliminen. Por el contrario, la palabra dice que Él nunca nos da más de lo que nosotros podamos soportar. Él tiene cuidado de nosotros, y cuando vienen las circunstancias difíciles, a través de la mansedumbre, el apóstol Pedro nos dice: echen todas sus ansiedades, sus cargas sobre de Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. No carguemos con nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras pruebas, pongámoslas sobre Jesús y Él cuidará de nosotros. La humildad o la mansedumbre no es una virtud moral. Muchos piensan que el sermón del monte es algo que nos habla de moralidad. No se puede alcanzar por medios humanos. La humildad o la mansedumbre no es una virtud moral natural, sino es una gracia del carácter del creyente, una gracia que Dios nos ha dado, una gracia que Dios nos ha impartido, y es parte del fruto del Espíritu, como lo mencioné en Gálatas 4, 22 y 23. Vemos que está en la mansedumbre, y esta debe estar en la vida de todo el que ha sido salvado por la sangre de Cristo Jesús. No seamos como aquellos que si estuvieran en el mundo no sabes cómo te hubiera ido. Quiere decir que aún está ahí algo, ¿verdad? No somos mansos todavía, no somos humildes todavía. Cuando conocemos a Cristo, rápidamente el Espíritu nos ayuda a desechar lo que se ha hecho en contra de nosotros, las ofensas que nos han hecho. Cada uno de nosotros sabemos qué clase de carácter tenemos. Y sabemos en dónde nos encontramos en nuestro caminar con Dios. ¿Dónde estamos en este instante? Más que nada tenemos que entender que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Y cuando Él nos habla, lo hace por amor. Lo hace para que escuchemos su voz atentamente y podamos obedecer. Y obedecer no significa escuchar y decir sí entendido. Obedecer significa lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que Dios nos dio su Espíritu Santo el día en que creímos, por el cual podemos someternos a Él. Y podemos someter nuestra carne a la voluntad del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dijo Jesucristo antes de
partir de esta tierra. Yo me voy, pero les voy a mandar otro consolador. En otras palabras, mandó la ayuda que tanto nosotros necesitamos para poder madurar y alcanzar las virtudes de su fruto en nuestras vidas y así agradar primeramente a Dios y dar testimonio de la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Es necesario que en la iglesia la mansedumbre, la humildad en nosotros. Vayan conmigo a Isaías 57:15. Es un pasaje tan hermoso que debemos nosotros siempre pensar, meditar y actuar por lo que nos enseña este pasaje de Isaías, capítulo 57 y verso 15, y lo vamos a leer en este momento. Isaías 57:15 es maravilloso. Es una promesa de Dios para sus hijos, aquellos que obedecen, aquellos que son humildes y se someten mansamente a su voluntad. Dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y lo santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Qué quiere decir contrito? Quebrantado, el que llora al saber su condición y la necesidad que tiene de la presencia de Dios en su vida, que tiene de que el Señor lo vaya moldeando cada día para ser un vaso de honra a Él. En la Nueva Traducción Viviente, de la cual estoy predicando, dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice: yo vivo en lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Esa es la promesa de Dios a nosotros. El estar con nosotros, el habitar en nosotros. Imagínense qué precioso Dios. Pero no solo eso, somos más que bienaventurados, más que felices, más que dichosos, más que satisfechos, porque estamos haciendo su voluntad. Pero aún más que eso, dice que heredaremos toda la tierra. Quizá en este momento no tengamos nada sobre esta tierra, pero la promesa de Dios es futura, es maravillosa. Dios promete grandes bendiciones a todo aquel que sea manso y humilde delante de Él y delante de los hombres. La primera promesa es el bienestar y la saciedad espiritual. Bienaventurados, eso significa. Y el resultado final de las promesas de Dios es gozar de la herencia que Él preparó para nosotros, sus escogidos, sus discípulos, los que queremos honrarlo, los que queremos seguir sus pisadas, los que queremos ser moldeados por el Espíritu Santo. Y en Daniel 7:27 Dios nos menciona esa gloriosa promesa de Él heredarnos la tierra. Vayan conmigo a Daniel 7:27 para que leamos la palabra de nuestro Dios. Daniel 7:27 dice así: entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Ahora meditemos en este pasaje. ¿Quién es el pueblo santo del Altísimo? Nosotros. ¿Y qué se nos va a dar? Soberanía o dominio. Quiere decir que vamos a gobernar. El poder
y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. Vamos a estar reinando sobre toda la tierra. ¿Ok? Y luego dice, el reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. ¿Y quiénes van a ser esos gobernantes? Nosotros, porque vamos a estar reinando con Cristo. Esa es la promesa maravillosa de Dios para nosotros, los que seamos humildes y mansos de corazón. ¡Qué hermoso! ¿No se goza usted en esta promesa? Aquí quizás el gobierno nos maltrata y nos impone y todo lo que quieran hacer con nosotros, pero un día nosotros vamos a estar reinando y gobernando y lo vamos a hacer en perfección, no porque somos nosotros, sino porque Dios nos va a glorificar y Dios nos va a dar de su Espíritu y Dios nos va a usar para poder nosotros reinar sobre esta tierra. Es necesario esforzarnos para servir a Dios ahora, someternos a Dios ahora en humildad para que sus promesas se vayan cumpliendo aquí en la tierra nosotros, pero más que nada que la mejor promesa de reinar con Él la podamos ver cumplida en nuestras vidas. Cuando Cristo estaba hablando de la humildad o la mansedumbre, se estaba refiriendo al Salmo 37:11. Vayan conmigo a Salmo 37:11. Salmo 37:11 dice: los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Ahí es donde Cristo estaba meditando cuando estaba enseñando Mateo 5:5. La promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Jesucristo la está reiterando y la está haciendo a aquellos que son sus herederos, sus discípulos. Y para terminar, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5 y verso 10. Apocalipsis 5:10 es la promesa que el apóstol Juan vio cumplida en su visión. Vaya conmigo. Apocalipsis 5:10 nos dice de la siguiente manera. Ver. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que estaremos reinando sobre la tierra cuando nosotros podamos ser humildes y mansos y someternos a su voluntad y dejar que su Espíritu obre en nosotros lo que Dios le mandó hacer, es el darnos estas virtudes a través de su fruto para que nosotros podamos testificar no solamente en la iglesia para ser de bendición y edificación, sino testificarle al mundo y así ellos crean a nuestro testimonio y el Espíritu Santo respalde nuestra vida, nuestro testimonio y podamos ser efectivos en alcanzar a otros para el reino de los cielos.